muramos para que recibamos una nueva naturaleza, un cuerpo glorificado. ¿Ok? Ya vamos a entrar a un asunto más, un poquito más, ya más interesante. Un asunto que no se ve porque no corresponde al plano físico, pero está presente, está muy presente en nosotros y no podríamos decir exactamente en qué parte de nuestro ser está con facilidad, pero está y corresponde a quienes somos nosotros. ¿Okay? Cuando somos seres creados con alma, y el alma, hermanos, es nuestro pensamiento, sentimiento y voluntad. ¿Okay? Somos seres que tenemos voluntad. ¿Dónde tenemos la voluntad? ¿Verdad? Está en nosotros. Van a ver que algunas cosas son intangibles y muy difíciles a veces de decir solamente mi voluntad está aquí está en mi dedo pulgar. ¿Ah? Ahora esta es mi voluntad, un like para todos. ¿Dónde está eso? Es parte de nosotros. ¿Para qué lo quiero mencionar? Para que usted y yo estemos ahora conscientes del aspecto espiritual, ¿sí? De la parte espiritual y de que esta parte espiritual en nosotros, que el Espíritu nos conecta a la vida espiritual, que por eso es posible que nosotros tengamos comunión con Dios, porque Él nos dio espíritu y Él es espíritu. Entonces hay forma de tener comunicación o de tener comunión con Dios. No solo la comunión la comunicación de las palabras, que escuché una voz audible y ahora yo lo voy a repetir, o yo lo digo en voz alta, sino en mi ser tengo una comunión, una conexión con Dios. Puedo sentir la presencia del Espíritu Santo. Tengo esto que me abre el mundo espiritual. Y para darles un ejemplo de lo que más se acerca a esa experiencia espiritual del ser humano, es lo que ahora a través de la tecnología se puede hacer como el mundo virtual. El mundo virtual, o sea, el mundo de las computadoras, donde yo estoy ahí presente, donde yo me comunico, donde yo hago, donde yo me veo. Y ahora con la nueva tecnología que viene del metaverso, es decir, ya como desarrollar un poquito más una vida cotidiana, viviendo en un mundo que no existe. ¿Sí lo entienden, hermanos? Vivir en un mundo que no existe porque no lo puedes tocar, pero tus sentidos naturales van a hacer, ¿cómo decirlo? Van a ser conectados con ese mundo virtual. Y entonces ahí algo va a pasar, va a haber una interacción, va a haber una comunicación. Bueno, estoy diciendo algo que nosotros hacemos ya comúnmente, ¿no? A través de las redes sociales. ¿Sí, hermano? Sí, la palabra de Dios ahora uno de los habla de las dimensiones. Eso es lo que estamos viendo actualmente de virtual, acerca de las dimensiones. Nosotros formamos parte de una dimensión. Exacto. Tercera dimensión, pero la Biblia menciona que hay 4 dimensiones. Gracias, hermano. Esa es la palabra que quería yo encontrar, ¿verdad? Que nosotros vivimos en las 3 dimensiones del plano físico, pero hay un plano que es intangible y que no se puede negar y en el cual poco a poco nos hacemos más cotidianos. Ahora nosotros como cristianos y como gente espiritual, pues tenemos todavía mucho más conciencia de esa realidad y de esa realidad espiritual que no se ve, pero que en algún momento dado, si Dios quisiera, pues podría ahorita abrirnos los ojos y ver cuántos ángeles están aquí, ¿verdad? Con nosotros también, guardando este lugar, guardando nuestras vidas, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho movimiento espiritual. Cuando la iglesia adora, hermanos, definitivamente, cuando la iglesia ora, un movimiento fuerte espiritual, no lo podemos ver, pero acontece, ¿ok? Es parte de la vida del ser humano. El ser humano no solo es cuerpo, y el cuerpo ya implica mucho. El cuerpo ya implica algo y el alma ya implica eso. Y en el alma, hermano, tienes temperamento, tienes voluntad, tienes sentimientos, tienes emociones y tienes instintos naturales, ¿ok? Eso es parte de nosotros también. Nuestra vida se lleva por nuestro temperamento, colérico, melancólico, flemático, sanguíneo. ¿Cómo soy? ¿Ok? Mis emociones, con las que he podido sentir, si yo he experimentado el cariño, esto lo voy a tener ya parte de mí. Si yo no lo he experimentado, no va a estar, necesita crecer, necesita florecer en mí. Así que yo soy más que cuerpo, yo soy más que eso.
soy también instintos. Tengo instinto de supervivencia, tengo instinto de reproducción, tengo instinto de defensa. O sea, cualquier amenaza inmediatamente reacciono, ¿me explico? Es parte de nosotros, pero tengo voluntad. Y en la voluntad, ahora vamos a llegar al aspecto de ¿qué? Del libre albedrío. ¿Ustedes tienen libre albedrío? Amén, ¿verdad? El ser humano fue creado con el libre albedrío. Pero hermanos, por favor, no debemos de confundir. Por eso voy haciendo las correcciones en el camino, porque muchas veces la gente piensa que el libre albedrío es hacer lo que quiera. No. El libre albedrío no es así, hermanos. El libre albedrío, según la Biblia, es tú eliges obedecer a Dios o no eliges obedecer a Dios. Ese es tu libre albedrío. No es solo que haces tú lo que quieres pensando que tienes la capacidad de elección, y esa capacidad de elección te va a permitir o te va a autorizar o te va a aprobar que hagas lo que se te ocurra. No. Verdaderamente libre albedrío es, Señor, yo te quiero obedecer. Es tu libre albedrío, tu elección hacia Dios, porque Dios lo dio en ese sentido, para que tú no te sientas obligado a hacer esto, sino que Dios espera que tú quieras, ¿sí? Porque Dios manda en su palabra que lo ames, ¿sí o no? Sí. Pero Él quiere que lo ames. Él te manda que lo ames porque te conviene, pero Él quiere que tú quieras amarlo. Ajá. ¿Me explico, hermanos? Entonces es ese aspecto del libre albedrío en que, Señor, yo te quiero amar. Yo no lo voy a hacer solo porque a mí me dijeron que lo haga, yo porque yo lo siento, porque te necesito, etc. Amén, hermanos. ¿Okay? Ese es el aspecto de la voluntad y libre albedrío. Usted ejerce su libre albedrío solo así, cuando decide obedecer a Dios o cuando decide no obedecer. De esa manera es que se nos va a juzgar. ¿Obedeciste al Señor en lo que Él te dijo? ¿No lo obedeciste? ¿Hiciste otra cosa? ¿Hiciste lo que quisiste? No estabas ejerciendo realmente como un derecho, estabas desobedeciendo a Dios. Bueno, vamos un poquito más hacia adelante, hermanos, porque hay cosas también muy interesantes que tenemos aquí. Por ejemplo, el carácter moral. El hombre tiene su personalidad con estas características, pero también tiene carácter moral. O sea, el ser humano es moral, a diferencia de los animales. ¿Sí? Los animales no tienen moral, la naturaleza no tiene moral, hermanos, pero el hombre sí tiene moral, ¿ok? Y la moral es pensar conscientemente de lo que es bueno y de lo que es malo, y de lo que el hombre sabe que no puede ser, porque atenta contra sí mismo o atenta contra Dios, ofende a Dios, y eso, hermanos, es lo que implica el pecado. Entonces, los animales actúan solo por instinto. Ellos atacan a una persona por defenderse. Ellos no la atacan porque sienten ira, porque están destruyendo la selva amazónica, ¿verdad que no? Ellos simplemente están a la defensiva. Ajá. Y generalmente se dice que la mayoría de los animales atacan porque tienen miedo. Entonces, amados hermanos, Dios dice en la Biblia que puso al hombre para que se enseñorease sobre todos los seres vivos, sobre los animales. Entonces, nosotros podemos ver algo. Póngame atención, voy a tratar de mencionar de lo que pasa con un hombre espiritual como Daniel. Daniel en el foso de los leones. ¿Qué sucedió, hermanos, con Daniel en el foso de los leones? Que esos animales salvajes no tuvieron miedo, no sintieron miedo de Daniel, no se comieron a Daniel. Daniel era un hombre espiritual, ¿verdad? No era un hombre carnal. Entonces, pues no tenía nada que comer. Pero qué interesante la historia, que cuando la Biblia dice que cuando fueron a investigar cómo estaba Daniel, y hubo unos que se asomaron, y si no es que se metieron para ver qué había pasado con Daniel y los leones, esos animales inmediatamente se los comieron a ellos. ¿Sí, hermano? Hay una observación acerca de lo que comía Daniel en comparación. Eso. Excelente, hermano. El aroma de Daniel no era igual al aroma del reino, por lo que son. Muy bien. Por eso los leones, el aroma que les pedía a él era vegetal, pues sí, los animales. Amén. Y hierro, pero cuando estaba Daniel con su aroma, no les prestaba el apetito, se entonces
acaba de tocar un punto muy interesante. Yo lo voy a también a reafirmar con esta frase. Te conviertes en lo que comes. Te conviertes en lo que comes porque ya está comprobado científicamente, hermanos, que los alimentos tienen sustancias que estimulan nuestros órganos o nuestra química humana, y en ciertas comidas, ciertos alimentos a nosotros nos van a hacer más irascibles, o sea, estar enojados, o nos van a hacer sentirnos deprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. La alimentación que nosotros tenemos completamente influye en lo que acontece. Esto es, hermanos, lo que tenemos los seres humanos, en la posibilidad de conectar lo espiritual con lo natural, ¿sí? Porque cuando usted, escuche usted, atento, usted toma pan y vino en la mesa del Señor, usted está conectando un pan natural y un vino natural con el mundo espiritual. Sucede que constantemente lo estamos haciendo también así, pero en nuestra alimentación cotidiana no tenemos esa conexión espiritual y esa falta de atención, porque en la Biblia, hermanos, Dios nos dijo qué comer y qué no comer, y yo pienso que Dios tenía también la intención de que eso influyera en nuestra vida. Así que sabemos que si comemos sano, comemos bien, vamos a estar sanos. Comemos mal, vamos a estar enfermos. Pero también, si nosotros no cuidamos estos detalles y observamos un poquito, le ponemos atención a lo que Dios dice que es bueno que comamos, entonces nosotros estamos haciéndonos, en lugar de seres más espirituales, personas más carnales. ¿De acuerdo, hermanos? Recuerden Hechos 15, ¿ok? Hechos 15, Nuevo Testamento dice de sangre y de ahogado. Entonces ya de ahí hay una pequeña anticipación acerca de los cuidados de la alimentación de nosotros, que hay cosas que no debemos de comer porque nos van a perjudicar, y así, poco a poquito, nosotros tenemos que aprender como Daniel, bien lo dijo el hermano, y como Dios dijo desde el principio, antes de Noé, el hombre no comía carne animal, el hombre comía hierba verde, entonces era como hoy vegano, ¿verdad? El ser humano era vegano. Nosotros no fuimos creados con grandes colmillos para devorar, a diferencia de los animales. Ellos sí tienen colmillos para devorar, y nosotros no, a menos que un diente haya salido. A mí me salieron 2 mal, pero ya luego los pusieron. Pero no somos para eso. Pero dice la Biblia que después del diluvio Dios permitió que el hombre comiera carne, pero ahí sí Dios en la Biblia, en Levítico, especificó cómo nos conviene hacer, ¿no? Cómo nos conviene comer por nuestra salud. Simplemente, hermano, puede empezar usted por decir, por mi salud, por mi salud, por mi salud, por mi cuerpo. ¿Quieren un poquito más, hermanos? Me regalan unos minutitos más para poder hablar con ustedes, compartirles. Hablamos del origen del hombre, estamos hablando de la naturaleza del hombre. No somos solo cuerpo, también somos alma, emoción, sentimiento. Eso está bien. Una persona que se enoja no ha pecado, porque también eso es parte de nuestra naturaleza. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Algunas personas dicen, es que ya me enojé y siento que estoy... No, está bien, es bueno que reacciones. Llorar es una expresión de emoción, llorar es una liberación. Algunos dicen, lo que retenía tu alma, lo que estaba guardando así como de dolor, en las lágrimas sale. Así que a veces es bueno llorar, y que los hombres lloren también es bueno, ¿verdad? No está mal, es un desahogo. Por eso Dios puso los lagrimales aquí, ¿no? O sea, para que pudieran ver una forma de liberación. Entonces, muchos de los asuntos de las enfermedades actuales están muy relacionadas con las enfermedades emocionales. Si las emociones se logran, se aprende de ellas y se logran sanar las emociones, vamos a ser personas más saludables también, físicamente, hermanos, ¿ok? A veces las enfermedades, más las de gripa, las de tos y todo eso, problemas en la garganta, son por cosas que no pudo uno decir y se las guardó uno, y no las dijo y se las guardó, y al rato está uno tose, porque tu cuerpo te está diciendo, ¿verdad? Sácalo, eso que no guardaste, tenías que decirlo, y acá pega, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ahí ya ustedes, de manera personal, ustedes pueden relacionar los efectos del estrés en el cuerpo humano. Los efectos de, pues, por ejemplo, los enojos constantes, cómo afecta el cuerpo humano. Hay una gran relación. Y bueno, pues lo último es el espíritu del hombre, ¿no? El espíritu del ser humano, el espíritu inherente, que es lo que nos da la posibilidad
de conectarnos con Dios. Dios sopló aliento de vida en nosotros y nos hizo seres vivientes, alma viviente. Entonces, hermanos, eso es lo que corresponde a nuestro ser interior, pero aquí viene la parte, así como la parte, ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué problema hay en la humanidad? Y eso es lo que la Biblia dice, su condición de pecado. Eso es. Y hermanos, ¿dónde está la condición de pecado? Creo que todavía ni con todo lo que se sabe en la ciencia, la tecnología, etcétera, se logra abrir este misterio. Todavía no, porque se tiene como una cuestión religiosa. Pero la realidad, hermanos, es que la Biblia claramente nos menciona que por causa del pecado el hombre muere. Entonces, en ese término es donde todavía no hay, ni con los descubrimientos del genoma humano, ni del ADN, ni todo lo que la ciencia ha hecho para saber acerca del ser humano, logra entender por qué el hombre muere. Pero la palabra de Dios ya lo había dicho, que es la consecuencia del pecado. Entonces, ¿dónde está el pecado? Como para que lo pudiéramos extirpar, ¿verdad? No lo podemos extirpar porque forma parte ¿de qué? De ese aspecto espiritual del ser humano, ¿de acuerdo? Es de esa parte que no la puedo tocar, es de esa parte que no la puedo agarrar, pero que en la manera en que yo vivo, en la manera en que yo actúo, en la manera en que yo hago las cosas y desobedezco a Dios, si transgredo su palabra, etcétera, me afecta y se vuelve natural, se hace visible, se empieza a hacer visible. Entonces, hermanos, a veces la causa de las enfermedades es por causa del pecado. O sea, la enfermedad llega por el pecado. Y hay cosas muy específicas, pecados muy específicos se relacionan con problemas muy específicos. O sea, un pecado conecta con una cierta cosa, otro pecado conecta con otra cierta cosa. No solamente es, pues ya algo tan generalizado. Es bueno que nosotros entendamos, es bueno que nosotros reconozcamos, es bueno que nosotros reflexionemos de los pecados que cometemos, porque todos cometemos pecados. Y el que diga que no tiene pecado, dice la Biblia que es mentiroso y ya pecó, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, mentirosos somos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Amén? Esto es la condición pecaminosa. Además de que hay otro aspecto encerrado en nosotros, hermanos, a causa de esto, y es nuestra inclinación al mal. El hombre tiene en su corazón una inclinación hacia hacer el bien y una inclinación hacia hacer el mal. Entonces, Génesis capítulo 6 claramente dice que apenas habían algunas generaciones de los seres humanos y ya desde su juventud, ¿lo han leído? Dice la Biblia, ¿verdad? Y si quieren vámonos a Génesis, aquí estamos cerquita, para que ustedes vean cómo el corazón del hombre se inclina hacia la maldad. ¿Es Génesis 6? Sí. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nació mucho, ¿ese? El 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Cada persona, cada ser humano, por su condición de pecado, tiene una inclinación. ¿Sí? Esa inclinación aquí en Génesis 6 ya se estaba manifestando. Así que, hermanos, muchas cosas en el terreno espiritual no pueden decir, es que ese espíritu fulano de tal se le metió, es que el enemigo, porque hay una parte de nosotros que se inclina al mal. Hay un lado de nosotros, de nuestro corazón, que se inclina al mal. Entonces, a los niños no necesitamos enseñarles a hacer cosas malas. Ya lo traemos como de naturaleza caída. Ya lo traemos. El niño es berrinchudo, caprichoso, el niño es grosero, el niño pega, el niño hace así, el niño quiere lo suyo, ¿verdad? Y conforme va creciendo, puede crecer el orgullo, puede crecer el egocentrismo, etc. No tiene que aprenderle, nadie le tiene que enseñar, va saliendo. Pero hacer lo bueno, eso sí sí hay que enseñarle. O sea, ahí sí tiene que, porque tampoco vamos a pensar que solitos van a hacer todo bien, ¿no? Hay que, o sea, tenemos un aspecto de nosotros del cual nosotros mismos nos tenemos que cuidar. ¿Y qué decía Pablo? Yo quiero hacer lo bueno porque hallo dentro de mí. ¿Sí, hermano?
la palabra hebraica encierra en esa palabra de signo la imaginación, dice, el propósito y el deseo, ¿verdad? Y el deseo del corazón, o sea, del entendimiento. Hay una intención que ya viene implícita en nosotros, seres humanos, cuando hacemos algo, o bueno, o mal. De acuerdo, hermano. Así es. ¿Por qué hacen? Hay una intención, viene ese designio que ya tenemos imbuido. De acuerdo, así es la palabra de Dios, así dice la Biblia. Y luego digo, ¿por qué lo hice? Ah, ya me arrepiento, ¿por qué hice eso? ¿Cómo fue que lo hice? ¿Cómo hicimos algo malo, no? Algo equivocado. ¿Y de dónde vino eso? No vino de la influencia de los espíritus y todo eso. No, hay una parte de nosotros de la que somos responsables. No podemos echarle la culpa a otro, ¿verdad? Porque en ámbitos cristianos, cuando ya estamos metidos con los rollos de la liberación y de los ver los demonios por todos lados, a veces se trata de quitar lo que yo hago como mi responsabilidad, como no, es que yo no fui, es que a mí fue el espíritu ese que me empujó y me hizo, no. Hay una responsabilidad y nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hacemos, ¿sí? El creyente, para continuar con el tema, el cristiano, el hijo de Dios, nacido de nuevo, hermano, no se puede endemoniar, ¿de acuerdo? No se puede endemoniar. Puede alterarse, puede actuar como loco, etcétera, pero endemoniado no. Cuando nosotros decimos a un cristiano que sabemos que es un verdadero hijo de Dios, ya se te metió tal espíritu, no es eso, hermano. No puede haber, porque ya está con el Espíritu Santo, ¿okay? No puede ser así. Puede ser influenciado, puede ser de pronto que pues desvaría o él mismo lo está haciendo, pero no puede ser así. Un cristiano no puede tener una endemonización, ¿ok? Parece que también, yo acuerdo, en la Biblia está algo que dice que vamos a ser juzgados también. ¿Con qué intención hacemos las cosas? Sí, hermano. ¿Cuál fue nuestra intención? Sí, exactamente, también, muy bien. La intención que hay en las obras que hicimos, también Dios las va a examinar. Sí, todo va a ser examinado, finalmente, hermanos, todo de lo que nosotros hayamos hecho. Entonces, algo más que decir, hermanos, es que este mundo espiritual en el que nosotros estamos, pues desafortunadamente, por un lado, nuestra naturaleza de pecado es la que nos ha hecho inclinarnos. Y ahora solo quiero sumar a qué vino a ser Cristo en el ser humano. Hermanos, Jesús en la cruz del Calvario, al hacer su sacrificio y al darnos a nosotros una vida nueva, una nueva naturaleza, esa parte de nosotros que podía, ¿verdad?, hacernos constantemente inclinarnos al mal, es la que Jesús derrotó. Es la parte que quedó herida, ¿sí? Para explicarlo bien. Ese deseo en el hombre carnal, en el hombre natural, ese deseo de actuar y hacer lo malo, etcétera, etcétera, cuando viene a Cristo, esa queda caída, queda debilitada. No puedo como decir, ya Dios te quitó todo lo malo, no, pero sí quedó derribada, porque ese ego y ese yo y ese acá viene Cristo y lo hace humilde, y esa persona vive de esa manera humilde a Dios, porque ese aspecto de su vida que lo hacía arrogante, que lo hacía así, ya el Señor la derribó. Entonces dice la Biblia que esa parte de nuestra vida es como si quedara golpeada y tirada en el suelo. Cristo derribó eso, y por eso es que un cristiano ahora puede cultivar el fruto del Espíritu, ser una persona diferente, una persona amorosa, una persona alegre, una persona tranquila, una persona paciente. Eso, ¿cómo le hiciste? ¿Qué tomaste o qué no? Fue Dios el que me transformó. ¿Y cómo eras tú? Yo me acuerdo que sí han dicho ustedes alguna vez eso, o les han dicho ustedes, o han visto a alguien que, yo me acuerdo cómo eras tú, de todo te enojabas, decías palabrotas, hacías esto, aquello, y no te controlabas, y ahora te veo diferente. ¿Qué sucedió? ¿Cómo le hiciste? No, yo no lo hice, lo hizo Dios. ¿Y qué parte de ti fue la afectada? Esa, la que tenía el deseo de pecar. Porque la Biblia dice que circuncidó tu corazón, ¿sí? Dios circuncidó nuestro corazón, y la circuncisión del corazón es el exceso, ¿sí? El exceso es el prepucio de tu corazón, es el exceso. ¿Y el exceso qué es? El exceso es el pecado. Entonces, un corazón que está cubierto por ese exceso de piel
que se le conoce como prepucio, que Dios lo quita, lo circuncida, lo corta, quiere decir que Dios te quitó ese deseo constante hacia el pecado. Esa parte de nuestra naturaleza es la que Dios quita y nos hace ahora querer obedecer. Una persona que tiene el Espíritu Santo sabe que tiene el Espíritu Santo porque en su corazón quiere agradar a Dios. En su corazón ya le duele hacer lo que antes hacía. ¿Sí? O sea, ya le pesa y llora y sufre, y cuando va a hacer algo que sabe que no está bien, pero batalla. Ya no es igual. Ya no es igual que cuando antes le hacía y no importaba, que ahora, si por alguna situación X o Y está, pero qué difícil es. No puede ser, hermanos, que para un nuevo nacido un nacido de nuevo, un hijo de Dios, un cristiano genuino, un cristiano que quiere agradar, le cueste fácil pecar. No, hermanos, batalla, ¿sí? Porque Dios, el Espíritu Santo, está redarguyendo, porque Dios está allí, está avisando, está advirtiendo, está previniendo. No va a ser sencilla la cosa, porque ya Dios hizo una obra en él. Es una obra, hermanos, que empezó desde el Espíritu y que obviamente va a terminar en un cuerpo glorificado. Amén. Hermanos, quisiera yo decirles muchas más cosas, hay muchos más asuntos que incluir aquí, pero nos vamos a detener. Yo quiero cerrar este tema con esta conclusión, o con esta pequeña, con esto que acaba de pasar. Mi hermana Suri y yo visitamos el centro de rehabilitación Piecitos, ¿verdad, hermana? Fuimos a la hermana fue a dar la risoterapia, yo fui a dar una pequeña charla, y en la charla que yo exponía acerca de un cambio, una transformación, pero no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Un cambio que produjera desde el corazón de las personas ese deseo de ya no seguir haciendo lo mismo que hacían, para no quedarse sujetos a su condición, ¿sí? Porque estas personas que viven en diferentes adicciones, alcoholismo, drogadicción, ingobernabilidad, esquizofrenia, etcétera, han sufrido, no solo han sufrido el efecto del cigarro, del alcohol, de la droga en su cuerpo, eso es química y eso los inhibe y los limita, etcétera, sino en su alma. Realmente las personas que han tenido este tipo de problemas comenzaron porque los problemas empezaron desde las emociones. Los problemas empezaron desde el rechazo, desde la culpabilidad, desde la ausencia de los padres. Todo ese tipo de problemáticas lastima a la gente y muchas veces esa gente es presa fácil de los vicios, que son escapes, que son salidas, que son como pues lo único que los puede hacer sentir bien. Pero, ¿verdad? Estamos hablando de cómo la vida de esa gente quedó presa de afuera, de lo que encontró afuera, para adentro, meterlo para quitar esto que sentían. Cuando la gente empieza a cambiar de adentro hacia afuera, entonces va a saber que no necesita nada. Va a saber que el dolor que sentía era la causa de su adicción. No era el agarrarlo tangiblemente y tomarlo porque lo quería tomar, sino que la causa estaba ¿dónde? Adentro. Si sana de adentro, sana de afuera. Muchas veces, como mucha gente no lo sabe, decide internar a una persona por 7 días que no come, darle medicamento, y un poco de terapia, pero no llega al fondo de su corazón. La gente, como la que visitamos, necesita que Dios llegue a su corazón. Si Dios entra a su corazón, Él va a empezar a sanarlo, ellos van a empezar a perdonar, ellos van a empezar a soltar el dolor, ellos van a empezar a experimentar libertad. Y ni siquiera le hemos dicho no tomes esto, no agarres esto, no hagas eso, sino eso de adentro los va a hacer verdaderamente libres. Amén. Así que el Señor Jesucristo los haga verdaderamente libres, como nos ha hecho a nosotros verdaderamente libres. Amén.